Te doy la bienvenida y te invito a un encuentro fascinante con una serie que comenzamos hoy extraordinaria. La serie se llama La fuerza de los débiles, donde vamos a ver el amor que venció a un imperio. El imperio que fue conquistado porque se rindió al amor, pasando de ser represores y asesinos a ser adoradores. Esta serie trata de cómo el imperio más poderoso de su historia, la superpotencia militar de su época, terminó arrodillada ante el Dios de sus esclavos. Es decir, cómo el imperio romano pasó de asesinar a cristianos a adorar al mismo Jesucristo que ellos mismos habían asesinado. Y terminaron siguiendo la fe de ese pequeño grupo que inicialmente ellos habían perseguido, habían reprimido y que habían considerado como algo marginal. Veremos en esta serie cómo el amor, la nobleza, la firmeza de ese grupo y el servicio al prójimo desarmaron la maquinaria represiva romana más poderosa de aquella época. La historia ofrece pruebas documentadas muy sólidas y contundentes, mostrando así que el triunfo del cristianismo primitivo sobre el imperio romano no fue violencia militar, sino moral y cultural, donde los valores del evangelio vencieron al poder de las tiranías. Conocerás qué pasa cuando el imperio más poderoso del mundo entró en pánico y esos esclavos reprimidos ponen en acción sus principios de fe. Reflexionemos en la siguiente pregunta. ¿Qué harías si una enfermedad mortal azota tu ciudad y el gobierno se desentiende y dice que se salve quien pueda? En el año 249 después de Cristo, el Imperio Romano, la maquinaria militar más poderosa del planeta, enfrentó una crisis terrible llamada la peste de Cipriano, una tremenda pandemia mortal contagiosa de duración prolongada, con fiebre alta, sucesión de diarrea severa, con vómitos constantes, con debilidad extrema, con sangrados oculares, con inflamaciones en el cuerpo, con lesiones en la piel. Y los hospitales en aquella época no existían. Los médicos huían en desbandadas, aterrados por aquella situación. Y las autoridades romanas, ¿qué hicieron? Tiraban a los enfermos vivos a las calles para evitar el contagio. Las muertes diarias eran por miles. El imperio del miedo estaba en estos momentos en pánico total. Pero en medio de esa terrible situación, en ese complejo escenario, ocurrió un milagro que la historia romana jamás pudo borrar. ¿Cómo es posible que el cuidado a los enfermos fuera la primera gran derrota del ejército de Roma? Cuando el paganismo romano demostró su total incapacidad y su frialdad, abandonando a sus propios familiares y a sus propios seguidores, incluso gente que durante años, durante tiempo, les habían dado toda su vida, les habían servido, y ahora en la crisis los dejaban abandonados a su suerte. En ese escenario complejo, un grupo de hombres y de mujeres que habían sido perseguidos, marginados, reprimidos y tratados como esclavos, dio un paso al frente y decidieron quedarse a salvar las vidas que estaban enfermas. Esos fueron los cristianos. Aquellos que eran cazados por el imperio decidieron no huir, empinados por una nobleza enorme, por unos principios inquebrantables y por una firmeza en su fe y en su carácter muy grande, que incluso los romanos no comprendían esa actitud.
¿Y cuál era la misión de los cristianos? Era cuidar a los moribundos, a expensas de ser contagiados ellos mismos y morir junto a los enfermos, como sucedió en muchos casos. Aquí está lo increíble. No solo cuidaban a sus hermanos de fe, sino también a los soldados que los habían oprimido y a ciudadanos paganos que días antes los denunciaban para que apresaran y ejecutaran a esos cristianos. A esos que se comportaban como sus delatores, como sus verdugos y como sus enemigos. Los cristianos les daban agua, los recogían de las calles, le limpiaban sus heridas, los alimentaban como podían y los acompañaban hasta sus últimos momentos de vida. No tomaron venganza contra ellos, lo que mostraron fue amor. Las autoridades contaban que este poderoso acto de amor incondicional y de enfermería básica redujo la mortalidad en un 70% en las comunidades donde ellos operaban. De allí que los romanos, al despertar de esa terrible fiebre, no veían a sus dioses de piedra, no veían a los que formaban parte de su gobierno, no veían a los que formaban parte de su partido político a su lado, pero sí veían los rostros de los esclavos cristianos que los habían salvado de la muerte. Imagínese usted, este ejército de amor no usaba espadas, usaba las palabras de Jesús en acción, como dice en el Evangelio de Mateo del 25, del 35 al 40. Cuando dice, estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me cubriste. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. No era una estrategia política, no era una estrategia militar, era poner en práctica el principio del amor de Dios que ellos habían aprendido y lo pusieron en acción, demostrando que la verdadera grandeza no está en someter al otro, ni en reprimirlo, ni en humillarlo, ni aprovechar su difícil situación, sino en servirle de buena voluntad, servirle con gozo, con alegría y de manera desinteresada. La espada de Roma demostró que sometía a los cuerpos, pero el servicio de amor de los cristianos demostró que conquistaba las mentes y los corazones. Y al final de toda aquella terrible epidemia, miles de romanos ya no querían adorar al emperador al que habían servido. Querían conocer al Dios de esos esclavos cristianos que daban la vida por sus enemigos. Por eso aquí vemos cómo la violencia empezó a perder la batalla contra la compasión.